Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos preparamos, Señor, y pedimos el bautismo de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, ilumina el estudio de tu santa palabra. Nos congregamos, Señor, aquí a través de las redes para poder compartir, Señor, y ver el evento, Señor, que marcará una gran diferencia sobre la vida de muchos de todos nosotros. Es un evento maravilloso, Señor, que tú has prometido que va a suceder. Y esta noche vamos a descubrirlo pidiendo tu bendición. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, esta noche yo le he titulado a esta predicación: el último gran evento que sucederá prontamente, antes, mis hermanos, antes de la segunda venida de Cristo Jesús. El próximo evento profético será el gran derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la tierra, sobre toda la iglesia, mis hermanos. El evento se le conoce como la lluvia tardía. No te olvides, el próximo evento profético que se avecina, mis hermanos, se le llama la lluvia tardía. ¿Y qué va a suceder? Mis hermanos, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, venga sobre la tierra, mis queridos hermanos, preparará a la iglesia para la segunda venida de Cristo Jesús. Este gran derramamiento del Espíritu Santo, conocido como la lluvia tardía, dotará de poder a la iglesia para poder predicar con poder, mis hermanos, con un poder maravilloso, el cual no hemos experimentado hasta el día de hoy. Mis hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo, ese evento profético de los muchos que hay, porque como yo he compartido con ustedes, hay varios eventos grandes que vienen, pero este es uno de los próximos que se acerca. Mis hermanos, la iglesia, cuando sea bautizada por el Espíritu Santo en la forma de la lluvia tardía, va a preparar a la iglesia para enfrentar el gran tiempo de angustia, la gran tribulación. Va a darle capacidad y valor al pueblo de Dios para soportar las más grandes crisis que sin duda nosotros sabemos que vendrán. Mis hermanos, cuando venga el bautismo del Espíritu Santo, la lluvia tardía, miles se levantarán y con semblantes iluminados y resplandecientes se apresurarán, dice este pensamiento, de un lugar a otro para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces, hombres, mujeres, niños y adultos, predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, se harán señales y prodigios. Oh, mis hermanos, el pueblo de Dios experimentará esto y mucho más. Y cuando esté bautizado del Espíritu Santo, así como los discípulos en el día de Pentecostés, se harán grandes cosas, grandes prodigios y señales. Y entonces, hermanos, Satanás airado desatará una tormenta, una tremenda persecución, una angustia sobre todo el pueblo de Dios. Y muchos, hermanos, muchos se levantarán y sin temor continuarán predicando. Miles se convertirán. Mis hermanos, los hijos de Dios, sin miedo, sin temor, avanzarán juntos y presentarán al enemigo un frente unido. ¿Y todo por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo, el gran bautismo del Espíritu Santo llamado la lluvia tardía, habrá descendido. Oh, mis hermanos,
nosotros no podremos enfrentar las escenas terribles que el pueblo de Dios tendrá que cruzar sin el bautismo del Espíritu Santo, sin la lluvia tardía. Este tema es de gran importancia. ¿Sabes por qué? Porque bautizados con la lluvia tardía, el pueblo de Dios, mis hermanos, tomados de la mano del Espíritu Santo, ellos, mis hermanos, todos nosotros los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, la lluvia tardía, mis hermanos, se le garantiza de que obtendrán la victoria. Obtendrán la victoria, mis hermanos, por medio de la sangre del Cordero. El Espíritu Santo que hace efectiva la obra de Cristo, mis hermanos, los hará al pueblo de Dios vencedores por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos. Y mis queridos hermanos, no menospreciarán sus vidas hasta la misma muerte. El que es bautizado con la lluvia tardía, mis hermanos, obtendrá la victoria. Nos dice el libro de Apocalipsis que obtendrá la victoria sobre la bestia y sobre su marca. Saldrán vencedores. Es tan importante estudiar este tema, mis hermanos. El próximo evento profético entonces es el gran derramamiento del Espíritu Santo, lo que nosotros le conocemos como la lluvia tardía. Ahora, ¿cuál es el objetivo de yo poder hablar de este tema esta noche? El objetivo es que quiero que ustedes y yo comprendamos bien que está profetizado un último y gran derramamiento del Espíritu Santo. Está profetizado y se le conoce como la lluvia tardía. Algunas preguntas que vamos a contestar son: ¿es la lluvia tardía un tema con bases bíblicas? Y otra pregunta: ¿qué es la lluvia temprana y la lluvia tardía? Si hablamos de la lluvia tardía, tenemos que hablar de la lluvia temprana. ¿Y será también ese un tema bíblico, sí o no? Otra pregunta que vamos a contestar es: ¿cuál es el propósito de la lluvia temprana y la lluvia tardía? Otra pregunta es: ¿será que la lluvia tardía es un evento que esperamos en el futuro? ¿O es un proceso que debemos de comenzarlo ya que nos encontramos a vísperas de la segunda venida de Jesucristo? ¿Qué sucederá en este último derramamiento del Espíritu Santo? Mis hermanos, esto es lo que vamos a estudiar. Y hoy es una introducción, porque este tema sí lo voy a dividir en dos, porque se merece este tema que lo podamos comprender bien, y por eso lo voy a dividir en dos partes. Mis hermanos, la expresión lluvia temprana y lluvia tardía, ¿ok?, son expresiones que se encuentran en la Biblia, ¿ok? Vamos a establecer esa primera base. La lluvia temprana y la lluvia tardía se encuentran basados en textos de la palabra de Dios y son promesas que Dios le ha dado al pueblo de Él en el pasado, en el presente y para el futuro también. No cabe duda de eso. Ahora, la expresión lluvia temprana y lluvia tardía, mis hermanos, la encontramos, por ejemplo, en Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana a la tierra. Allí está la base bíblica. También nos dice, mis hermanos, el texto de la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 y 14. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo les daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la lluvia temprana y la tardía. Yo les pregunto, ¿la expresión lluvia temprana y lluvia tardía se encuentran en la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Allí están.
Ahora, Jeremías capítulo 5, versículos 23 y 24, también allí subrayan estos versículos bíblicos porque tienen base. Dicen, pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Tornáronse y fuéronse. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y da lluvia tardía en su tiempo, los tiempos establecidos de la siega. Zacarías 10:1 nos dice también, es otro versículo bíblico que debemos de subrayar. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. En el Nuevo Testamento, lo que acabo de leer son versículos del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también se encuentra una base bíblica muy sólida para asegurarnos de que estamos hablando de un tema bíblico. Nos dice Santiago capítulo 5 versículo 7. Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto, el fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, mis hermanos, después de haber visto las bases bíblicas, la expresión lluvia temprana y lluvia tardía muchas veces escapa la comprensión. Y quiero decirles, mis hermanos, que estos términos son frecuentemente utilizados en la Biblia para hacer alusión al derramamiento del Espíritu Santo sobre todo creyente. Y en su gran sabiduría, mis hermanos, Dios dejó estos términos de la naturaleza, la lluvia temprana y la lluvia tardía, la dejó para que su significado teológico no se escape a nuestra comprensión. Sin embargo, aún así, hoy en día, mis hermanos, esto parece que no lo comprendemos bien y es el propósito de nosotros entenderlo. Ahora, ¿qué es la lluvia temprana y qué es la lluvia tardía? Pues ya mencionamos unos textos bíblicos, pero vamos a ahondar un poquito más de esto. Para comprender el gran evento profético que se llama la lluvia tardía, tenemos que comprender qué es la lluvia temprana y la lluvia tardía en el aspecto, en el contexto de la agricultura. Las temporadas de lluvia, de donde se toman estas dos lluvias para ilustrar esta gran verdad sobre el Espíritu Santo, mis hermanos, las temporadas de lluvia son determinantes, ¿sí o no? Para la agricultura son muy determinantes. Además de las lluvias en su correspondiente estación habitual del año, mis hermanos, habían dos precipitaciones muy esperadas por los hombres encargados de la plantación. Yo no sé si tú tuviste la experiencia o no de plantar, de cultivar, de poner una semilla, de ponerle tierra y esperar allá en el rancho, allá en el pueblo, allá en tu comunidad, donde tenías tú que esperar para que esa semilla fuese bañada por las lluvias y esperar que creciese. ¿Sabes? Ese periodo de tiempo cuando el sembrador ponía esa semilla, el sembrador, el agricultor, esperaba que Dios enviase a la tierra la lluvia. Y mis hermanos, y él tenía que sembrar en cierto tiempo específico, pero lo tenía que hacer antes de que viniera el tiempo de la lluvia temprana. El terreno el cual se iba a sembrar estaba seco, estaba duro y había muchas malezas. Pero entonces, esta lluvia temprana, mis hermanos, esta lluvia temprana, el sembrador la aprovechaba, él preparaba el terreno y entonces plantaba la semilla porque él sabía que venía la primera lluvia, la lluvia temprana. Mis queridos hermanos,
Para que eso sucediera, el agricultor tenía que hacer lo siguiente: abonar y preparar el terreno con el arado, o rajar, ¿verdad?, la tierra, para romper, desarraigar las raíces, las hierbas malas. Y una vez que el terreno estaba preparado, mis hermanos, hacía que la semilla cayera. Y cuando caía, la cubría. Y entonces, hermanos, aprovechaba que venía la primera lluvia, la lluvia temprana. Cuando llegaba esta lluvia, mis hermanos, el agricultor que ya había hecho su parte en sembrar la semilla y cubrirla con la tierra, ahora venía la lluvia temprana y humedecía todo el terreno, todo el campo donde el agricultor había sembrado allí su semilla. Esta primera lluvia hacía que germinara la semilla y en la superficie de la tierra aparecía el primer brote como hierba. Luego, mis hermanos, era tan poderosa esa primera lluvia que empezaba su crecimiento, le daba su crecimiento. Y dentro de la semilla, mis hermanos, germinada, comenzaba a echar raíces y se arraiga al suelo para poder obtener los nutrientes que están en el terreno. Y estos nutrientes, mis hermanos, fortalecían para que pudiera crecer esta semilla. Pero la sola lluvia temprana, mis hermanos, ¿creen ustedes que era suficiente para que la planta terminara su crecimiento? De ninguna manera. Mis hermanos, por lo que el agricultor con paciencia ahora tenía que esperar que Dios, porque en realidad, mis hermanos, los agricultores son hombres de fe, porque muchos de ellos no tenían en aquellos días, ¿verdad?, cómo regar sus plantíos. Pues ahora, con mucha fe, después de las primeras lluvias, las lluvias tempranas, mis hermanos, el agricultor tenía que esperar con paciencia para que se le enviase la lluvia tardía. Por lo tanto, mis hermanos, esta segunda lluvia, mis hermanos, hacía lo que la primera lluvia, la lluvia temprana, no podía hacer, pero ayudaba. Lo que la primera lluvia hizo, que fue germinar el fruto. Mis hermanos, la lluvia temprana no terminaba el crecimiento, ni alcanzaba la madurez. Se necesitaba de la lluvia tardía. ¡Qué tremendo, mis hermanos! Ahora, yo quiero decirles, cuando yo estaba pequeño, a mí me enviaron allá a Durango, a México, allá a la sierra, allá en el triángulo, como se le conoce, de oro, el triángulo dorado. Y saben, no lo van a creer ustedes, pero allá donde vivía mi familia, allá en Durango, en un pueblo pequeño llamado Escobedo, General Escobedo, el Oro Durango, mis hermanos, allá, este muchachito del este de Los Ángeles, que hablaba más inglés que español, allá, mis hermanos, nos llevaron. Y allá en la sierra se comía en aquel lugar lo que se plantaba. Y todo lo que acabo de describir aquí, yo me acuerdo que yo pensé que yo iba a ir a jugar, como aquí se hace, ¿verdad?, en el sur de California, en Los Ángeles, en el verano. Yo pensé que iba a jugar deportes, pero no fue así. Me llevaron, hermanos, y a las 5 de la mañana, en un carro tirado por unas mulas, llenos de costales de semilla, me pusieron mis primeras botas, mi sombrero, y me guiaron, me llevaron a un lugar para que pudiera yo sembrar. Imagínense ustedes, sembrar tal y como se los estoy diciendo en esta noche. Allá tenía mis tíos que abrían la tierra con ese arado. Y entonces mi trabajo era con 2 morrales. Mi instrucción era dar un paso y dejar caer la semilla. Y entonces cuando abrían ese surco y yo dejaba la semilla, mi tío, mis hermanos, venía ya de regreso y venía cubriendo con la misma tierra que estaba abriendo ese surco, venía cubriendo la semilla que yo había plantado. Mis hermanos, esto que estoy contando, yo lo viví personalmente
Yo sé que algunos no me creen y dicen, oh, el pastor Acosta, él nació, creció en Los Ángeles, ¿cómo vas a saber de eso? Mis hermanos, eso sucedió. Luego les cuento el resto de la historia. La lluvia temprana. Pero ahora venía la lluvia tardía. Y la lluvia, mis hermanos, temprana era la que caía en el tiempo de la siembra para hacer germinar la semilla. Pero mientras que la lluvia tardía venía, mis hermanos, estas últimas lluvias hacían madurar la cosecha y hacían que éstas estuvieran preparadas o preparados para la cosecha. En la lluvia tardía, y como su nombre lo especifica, caía tardíamente. Descendía después de la estación lluviosa habitual. Y venía, mis hermanos, de una manera abundante. Se esperaban estas lluvias. Esta lluvia, la lluvia tardía, literal, era la que permitía que se floreciera y se diera el último crecimiento final del fruto para que éste madurara. Y podríamos nosotros concluir o decir que esta lluvia, la lluvia tardía, preparaba el fruto para la cosecha. En pocas palabras, mis hermanos, esta lluvia tardía hacía que la planta que había empezado su crecimiento con la lluvia temprana terminase de crecer. Hacía que la planta floreciera y que diera fruto. Y que el fruto, mis hermanos, que una vez comenzó como un brote, ahora se estuviera lista para la cosecha. Mis hermanos, esta lluvia hacía traer a la madurez a aquello que había sido cultivado. Hermanos, los agricultores estaban felices porque entonces esta lluvia era la indicación de que la cosecha ya estaba cerca, de que se podía recoger el precioso fruto, de que la lluvia temprana, lo que había iniciado, mis hermanos, la lluvia tardía ahora venía a consumir. Pero mis hermanos, esto sucedía en aquellos tiempos. Y mis hermanos, Dios dejó estos ejemplos de la naturaleza, la lluvia temprana y la lluvia tardía, para ilustrarnos de una manera la obra poderosa del Espíritu Santo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Dicen amén, hermanos? Oh, mis hermanos, estas dos lluvias literales que se experimentaban allá con los agricultores, Dios las dejó como ilustración para comprender que cuando venga Cristo Jesús, la primera lluvia va de haber venido y antes, mis hermanos, vendrá la segunda lluvia, la lluvia tardía, que hará germinar, que hará que el fruto madure, mis hermanos, y entonces el Señor pueda venir y cosechar una cosecha abundante, mis hermanos, para presentársela a su Padre. Oh, mis hermanos, este evento profético ya está próximo a venir. Mis hermanos, bajo la influencia de los aguaceros que fertilizaban las plantas y que daban el brote tierno y que maduraban a los frutos, Dios emplea estas operaciones de la naturaleza para representar la obra del Espíritu Santo. Son figuras, mis hermanos, que Dios ha dejado para poder darle a su pueblo una comprensión de que debe de experimentar la lluvia temprana en su vida y que debemos de prepararnos, mis hermanos, los que estamos cerca a la segunda venida de Jesús, para recibir la lluvia tardía que ha sido prometida. Oh, mis hermanos, ahora yo quiero contestar una pregunta. ¿Cuándo sucedió entonces la lluvia temprana? Si fue dada como promesa, ¿cuándo sucedió? Mis queridos hermanos, la lluvia temprana, esa lluvia que vino a germinar la semilla que fue plantada, mis hermanos, se llevó a cabo en la era de la iglesia temprana, en la era de la iglesia primitiva.
El derramamiento del Espíritu Santo en los días apostólicos, hermanos, fue el cumplimiento de la lluvia temprana. Y fue glorioso, mis hermanos. Fue glorioso el resultado que hubo en relación a eso. ¿Cómo nosotros podemos saber que la lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu Santo en la era apostólica cuando Jesús partió, mis hermanos, allá al cielo? ¿Cómo nosotros podemos tener esa seguridad? Jesucristo había venido y había plantado la semilla, la palabra de verdad. Él es el buen sembrador. Él es el que tira las semillas por todos los caminos. Oh, mis hermanos, Él llamó a hombres para seguirle, a hombres y mujeres, para ser parte de sus discípulos. Y qué maravilloso que el Señor no solamente les dio su palabra, sino que también les habló y les dijo que esperasen al Espíritu Santo. Jesucristo les habló en Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Allí Jesús había plantado las semillas. Pero ahora, después de que Jesús preparó el terreno, Él estaba preparando a la iglesia primitiva para que recibiese la lluvia temprana, el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo les dijo en Juan 14, 26 que ellos debían esperar. Él les dijo: el Espíritu Santo, el Consolador, a quien mi Padre enviará. Para ellos era un evento a futuro. Mis queridos, el Señor Jesús estaba plantando la semilla y ellos estaban comenzando a creer y ellos estaban relacionándose con Jesús. Él les prometió y Jesús sabía que la semilla, la palabra ahora implantada en ellos, iba a crecer solamente con el bautismo del Espíritu Santo cuando éste viniera. El Espíritu Santo, dice, les enseñará todas las cosas y Él les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Cuando Jesús, mis hermanos, fue tomado y fue llevado a la crucifixión, claramente nosotros vemos, hermanos, que ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Jesús, después de su resurrección, se juntó con ellos y les dijo de que vendría el Espíritu Santo, ese bautismo finalmente. Hechos capítulo 1, versículo 4. Jesús les dijo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el bautismo se hace en símbolo de agua. Les dijo que iban a ser bautizados. Y Él entonces, mis hermanos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, mis hermanos, allí estaba el Señor Jesús. Y yo a continuación voy a demostrarte al 100% con toda la seguridad que la palabra de Dios nos da, de que el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue el principio, fue el derramamiento de la lluvia temprana. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Nos dice: y se le aparecieron lenguas repartidas de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allí está, mis queridos hermanos,
fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, hubo una transformación, hubo un cambio. Había llegado la promesa de la lluvia del derramamiento, de la lluvia temprana, mis hermanos, del Espíritu Santo. Oh, queridos hermanos, cuando fueron ellos llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados por Él, la vida completamente de ellos personalmente y de la iglesia cambió. Ahora Pedro, mis hermanos, se puso de pie. Y él citó el versículo, el capítulo 2 y el versículo 23 del libro de Joel. Le preguntaron a Pedro, ¿qué es esto que está sucediendo aquí? Y Pedro, mis hermanos, citó el libro de Joel, capítulo 2. Y miren lo que él dijo. Él dijo, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y citó, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, dice Pedro, citando a Joel. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sabes? Esa cita de Joel capítulo 2 era el cumplimiento de la promesa que se encuentra en Joel capítulo 2 también, pero en el versículo 23. A ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Mis queridos hermanos, Pedro estaba citando el resultado de la promesa de la lluvia temprana que el Señor había prometido en Joel capítulo 2. ¿Te das cuenta? Allí nosotros tenemos una seguridad de que lo que sucedió en el día de Pentecostés, en ese derramamiento al principio del Espíritu Santo, nosotros lo podemos considerar como el cumplimiento de la promesa de la lluvia temprana, la primera obra del Espíritu Santo, y esto se llevó a cabo en la iglesia primitiva. Pero sabes, esta promesa tiene una segunda parte. Esta promesa de Joel 2:28 tiene un cumplimiento, no solamente cumplir con la lluvia temprana, sino también cumplir con la lluvia tardía. Y el mismo Pedro citó la segunda parte de lo que va a suceder en los últimos días, o sea, los días antes de la segunda venida de Jesús. Nos dice, y daré, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios. ¿Cuáles días? Cuando haya prodigios en el cielo y en la tierra, habrá sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Mis hermanos, aquí nosotros podemos ver que entre las señales de la segunda venida de Jesús, el derramamiento final del Espíritu Santo, la lluvia tardía, también se cumplirá antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos o queremos estar listos para experimentar la lluvia tardía prometida? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Como les describí al principio, lo que va a suceder en la lluvia tardía, imagínense, va a ser de una manera maravillosa, porque lo que sucedió
cuando el Espíritu Santo, la lluvia temprana vino en la época de los discípulos, fueron eventos grandísimos y maravillosos. La lluvia temprana, hermanos, cuando vino sobre la iglesia primitiva, causó un efecto tremendo, mis hermanos, sobre la vida de la iglesia. Mis hermanos, Hechos 4:31 nos dice que con el bautismo de la lluvia temprana, la iglesia, cuando oraban, dice, cuando terminaron de orar, dice Hechos 4:31, el lugar donde estaban reunidos tembló y eran llenos del Espíritu Santo. Nos dice su palabra que anunciaban valientemente el mensaje de Dios. Con la primera lluvia, la lluvia temprana, mis hermanos, cuando se cumple la promesa de Joel, capítulo 2, versículo 23, nos dice la palabra de Dios, hermanos, que hombres, mujeres, jóvenes y niños, ancianos, fueron llenos del Espíritu Santo. Había un deseo grande de orar. Se experimentó un reavivamiento. Habían conversiones. Habían miles de bautismos. Todo por la primera lluvia, la lluvia temprana del Espíritu Santo. Los hogares se abrían para el estudio diario de la palabra de Dios. Había dadivosidad. Nadie hacía nada por sí mismo, sino todo lo hacían para avanzar la obra. Nuevos campos misioneros, mis hermanos, se abrieron. Los discípulos estaban unidos. Ya no contendían, mis hermanos, por los puestos más elevados. Gloriosos fueron los resultados. Ahora yo pregunto, ¿cómo es que va a ser? ¿Te puedes imaginar tú la lluvia tardía? ¿Cómo va a ser? Te voy a describir esos cuadros al final, pero quiero preguntarles, ¿están listos? ¿Estoy listo? ¿Estamos listos nuestros hogares, nuestras familias para experimentar la lluvia tardía que ha sido profetizada? ¿Saben? Dudo de que no. Perdónenme, hermanos, perdónenme. Les hablo como pastor. Dudo de que no. Y aquí les voy a decir por qué. Mis hermanos, el que no esté experimentando la lluvia temprana ahora en su vida, no experimentará la lluvia tardía en el tiempo del fin. El último gran bautismo del Espíritu Santo, la lluvia tardía, no la experimentarás, no la experimentaremos a menos de que ya estemos nosotros experimentando la lluvia temprana cuando el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas. ¿Saben, mis hermanos? No conocemos al Espíritu Santo. No nos relacionamos con el Espíritu Santo. No hemos dejado que su obra se manifieste completamente en nosotros. Me temo, mis queridos hermanos, por lo que yo veo como pastor de dos congregaciones. Me temo, hermanos, de que muchos todavía estamos viviendo, como dice Gálatas capítulo 5, bajo las obras de la carne. Mis hermanos, hay pleitos, hay contiendas, hay enemistades, hay pleitos, hay riñas, hay adulterios, hay robos, hay muchas cosas que todavía, mis hermanos, se están experimentando dentro del pueblo de Dios. Oh, mis queridos, si nosotros estuviésemos experimentando el primer bautismo de la lluvia temprana, el Espíritu Santo, nuestras vidas, nuestras congregaciones manifestarían algo similar a lo que la primera iglesia, la iglesia primitiva, estaba experimentando, como nosotros lo vemos en el libro de Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles, ¿verdad? ¿Sabes? Hay un claro ejemplo que nos da a entender la palabra de Dios. Y ese ejemplo es el ejemplo de las 10 vírgenes. Simplemente, mis hermanos, este es un cuadro perfecto de aquellos que han recibido la lluvia temprana y que van a estar listos para recibir la lluvia tardía.
Las 10 vírgenes, hermanos, es el cuadro perfecto de la iglesia y también del mundo, pero sobre todo de la iglesia. De la falta de experimentar continuamente la lluvia temprana para poder recibir la lluvia tardía. Las 10 vírgenes, todas ellas fueron invitadas para las bodas del Cordero. Todas ellas recibieron la invitación para la segunda venida de Cristo Jesús, del esposo. Todas tenían lámparas, conocían de la segunda venida, conocían del esposo que iba a venir. Pero no todas, mis hermanos, tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Las que sí se prepararon con sus lámparas, mis hermanos, ellas agarraron las lámparas más aceite, o sea, la lámpara, la palabra de Dios, y experimentaron el Espíritu Santo juntamente con el estudio de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, y cuando las otras nomás tomaron las lámparas, pero no tomaron consigo aceite, así dice la palabra de Dios. Ese es un cuadro perfecto, mis hermanos, de que éstas recibieron la teoría de la verdad, pero no fueron bautizadas, no recibieron la lluvia temprana, no recibieron el Espíritu Santo para que germinara la semilla. Estaban, mis hermanas, mis hermanos, estaban convencidas, pero no estaban convertidas. ¿Sí me explico la diferencia? Las 5 prudentes tomaron aceite con sus lámparas, pero las otras no lo hicieron, nomás tomaron las lámparas. Y cuando vinieron las tinieblas, cuando vino la crisis, mis hermanos, y en medio de las tinieblas se escucha un grito que dice, el novio viene. Mis hermanos, las que estaban preparadas, habían hecho una preparación antes de que viniese la crisis. Ellas, mis hermanos, es una clara ilustración de que ellas estaban sus lámparas llenas con el aceite símbolo del Espíritu Santo a plenitud. Ellas habían recibido la lluvia temprana y por lo tanto estaban experimentando la lluvia tardía en medio de la crisis. Allí las otras querían hacer lo que no hicieron antes de la crisis. Querían aceite de las que sí tenían. Pero vuelvo a repetir, si no experimentaron la lluvia temprana, ¿cómo es que iban a experimentar la lluvia tardía? ¿Cómo? Es imposible. En ese momento, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo se ha derramado para que la iglesia entre a las crisis finales, con el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Oh, mis queridos, la preparación debe de hacerse antes. Tenemos que recibir la primera porción del Espíritu Santo para recibir la doble porción del Espíritu, como lo pidió Eliseo. Oh, mis queridos hermanos, ¿qué pasó en la crisis? Pues estas quedaron en la oscuridad. La necesidad de experimentar ahora, mis hermanos, la lluvia temprana es de gran importancia para poder experimentar la lluvia tardía. Mis queridos hermanos, la lluvia temprana es tan importante que no quiero dejar de hacer énfasis en ello. Yo sé que estamos orando como iglesia por la lluvia tardía y que queremos y estamos a la expectativa de la lluvia tardía. Pero yo lo que hago en la pregunta esta noche es, ¿estamos experimentando la lluvia temprana del Espíritu Santo? Cuando tú te bautizaste, fue allí cuando tú recibiste la lluvia temprana del Espíritu Santo. Pero a lo menos que haya caído y que hayas mantenido la lluvia temprana del Espíritu Santo, no habrá vida. Mis hermanos, a menos que haya caído la primera lluvia y haya germinado el fruto, la lluvia tardía no podrá hacer lo que no estamos haciendo el día de hoy. Y hoy quiero hablar directamente a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, porque me temo, y lo digo como pastor de congregación, me temo, mis hermanos,
de que estamos llenos de información, bien convencidos, pero me temo de que no estamos convertidos, no estamos experimentando el bautismo diario de la lluvia temprana, el Espíritu Santo. Hemos dejado atrás, hemos descuidado en nuestra experiencia la ayuda y la compañía del Espíritu Santo en su plenitud. Recibimos de vez en cuando, ¿verdad?, esas lluvias, esos chubascos que vienen sobre nosotros. Pero una relación diaria con el Espíritu Santo, las bendiciones, hermanos, que nosotros recibimos con la lluvia temprana no son necesarias hasta el mismo fin. ¿Saben por qué, mis hermanos, estamos como estamos? Porque no tenemos hambre del Espíritu, porque no hablamos del Espíritu, porque no oramos sobre el Espíritu Santo, porque no estamos estudiando el tema del Espíritu Santo. Oh, mis hermanos, la pregunta que hace este pensamiento es: ¿por qué entonces no tener más hambre y sed del don del Espíritu Santo? Puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder. ¿Por qué no tener más hambre? ¿Por qué no hablamos más del Espíritu Santo? ¿Por qué no oramos más por el Espíritu Santo? ¿Por qué no predicamos más sobre el Espíritu Santo? Mis hermanos, todos debemos solicitar a Dios el bautismo diario del Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 5, versículo 18, nos habla allí de la importancia de recibir el bautismo diario de la lluvia temprana, el Espíritu Santo. Efesios 5, 18 nos dice: no se embriaguen con vino, el cual hace disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, este es un mandato, no es una opción. Y es un estado continuo de estar, ponte para que recibas el bautismo del Espíritu Santo todos los días. ¿Y sabes quién es un ejemplo de eso? Mis hermanos, Jesús. La palabra de Dios nos dice que Jesús se levantaba temprano de mañana y aún muy de noche, y salía y se iba a un lugar solo, y allí Él oraba. ¿Por qué tú y yo no hacemos lo mismo que hizo Jesucristo? Jesucristo era bautizado a diario con el Espíritu Santo. Claro que sí. Cuando Jesús fue bautizado allí en el Jordán, descendió sobre él el Espíritu Santo. Pero él, en su relación diaria, en su relación personal, cuando iba a solas a orar, cuando terminaba el día para orar, mis hermanos, él era refrescado con el poder y el bautismo del Espíritu Santo. Jesús pudo decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres buenas nuevas, para anunciar la liberación a los cautivos y traer cura a los ciegos. Mis hermanos, Jesús era ungido, en otras palabras, era bautizado por el Espíritu Santo a diario. Y por medio del Espíritu Santo sobre él, mis hermanos, esa lluvia que él recibía, el bautismo diario del Espíritu, mis hermanos, él enfrentaba al enemigo. Y recuerdo ese cuadro cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al Jordán y Satanás lo tentó para poder destruir su misión. ¿Por qué seguimos cayendo en los mismos pecados? ¿Por qué no logramos vencer aquellas deficiencias de carácter? ¿Por qué no logramos amar más? Como dice en su palabra, Dios es amor. ¿Por qué no podemos perdonar a nuestros enemigos? ¿Por qué seguimos cometiendo el mismo pecado? ¿Sabes por qué? Porque no hemos experimentado a plenitud el bautismo diario del Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo que tú y yo vamos a ganarle a las tentaciones que Satanás trae a nuestra vida. Quiero concluir. La palabra de Dios promete que muy pronto, porque lo que estamos viviendo hoy en día es simplemente una señal, no es la última, pero es una de las señales que nos dice que Cristo está pronto a venir. Y juntamente, mis queridos hermanos, antes de la segunda venida de Jesús,
La palabra de Dios nos dice que se va a cumplir en plenitud el segundo bautismo llamado del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y predicarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿No quisieras ver tú a tus hijos y a tus hijas llenas del Espíritu Santo? ¿Por qué no oramos en el hogar por el Espíritu Santo? ¿Por qué no le pides a Dios que bautice a tus hijos, a tus hijas, a tus jóvenes? Vuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Oh, es el deseo de Dios. Cada mañana venir y traer la lluvia temprana del Espíritu Santo a tu vida y a la vida de toda tu familia. Mis queridos hermanos, esta es la voluntad de Dios. Lucas 11:13 dice: si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Queremos nosotros experimentar la lluvia tardía? Pues mis hermanos, déjame decirte, tú la puedes experimentar si hoy en día te propones experimentar a diario la lluvia temprana, el bautismo diario del Espíritu Santo. Sed llenos, dijo el apóstol Pablo, del Espíritu. Y el día de mañana vamos a ver todo lo que va a suceder cuando el Espíritu Santo sea derramado en la lluvia tardía. Vamos a ver, mis hermanos, cómo la iglesia, hombres, mujeres y niños, tu familia, llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, harán prodigios, sanarán enfermos, predicarán la palabra. Enfrentaremos aquellos cuadros como Apocalipsis 13, la marca de la bestia. Enfrentaremos, mis hermanos, las 7 plagas que serán derramadas. Enfrentaremos ese gran tiempo de angustia que todo el mundo va a experimentar. Mis queridos hermanos, es en aquel tiempo cuando nosotros vamos a poder solamente con el bautismo del Espíritu Santo, la lluvia tardía, enfrentar todos aquellos cuadros que se avecinan, aquellos cuadros que dicen que Cristo está pronto. Oh, esos eventos los vamos a pasar nada más y nada menos que llenos de la plenitud del Espíritu Santo en la forma de la lluvia tardía. Yo en esta noche, yo quiero en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero en el nombre de Jesús esta noche tener la seguridad de que tú y tu familia podamos orar con toda seguridad por el bautismo del Espíritu Santo, la lluvia temprana. Sabes, a las 5 de la madrugada yo tengo una línea telefónica donde nos estamos reuniendo y estamos estudiando y orando por el bautismo del Espíritu Santo. Oh, claro que sí. Eso lo estamos llevando a cabo cada mañana. Y yo quisiera darles el número de teléfono para todo aquel que quisiera. Acabamos de iniciar una nueva jornada de 40 madrugadas, orando por el bautismo del Espíritu Santo diario, para prepararnos para la segunda venida de Jesús. Entre 80 y 100 personas se conectan cada mañana. Y esto es algo maravilloso que nosotros estamos experimentando. Yo te quiero invitar para que tú puedas unirte a este grupo. El número de teléfono es el área 1, tiene que marcar el 1-425-650-1654. Una vez más, 1-425-650-1654. Y el código que deben de utilizar es el 801-622. 801-622. Una vez más, repito el número de teléfono de las madrugadas de oración por el Espíritu Santo, preparándonos para la segunda venida. El número es 1-425-650-1654 y el código 801-622. Mis hermanos,
el día de mañana vamos a ver las escenas finales, como el pueblo de Dios, bautizados con la lluvia temprana y ahora con la lluvia tardía, como el pueblo de Dios será victorioso, enfrentará todas las crisis que le espera, pero enfrentarán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, mis queridos hermanos? ¿Cuántos quieren estar preparados para ese momento? ¿Quieres tú estar preparado para recibir la lluvia tardía? Recibe la lluvia temprana hoy, mañana y todos los días hasta la segunda venida de Jesús. Para que seas lleno de la plenitud del Espíritu Santo, necesitas ser lleno hoy de la lluvia temprana para recibir la lluvia tardía. Mañana vengo con el segundo tema, el bautismo final, la gran unción, el derramamiento final del Espíritu Santo, la lluvia tardía y los cuadros finales que vamos a ir viendo. De aquí en adelante, los temas que yo voy a traer, todos tienen que ver en el contexto de que el pueblo de Dios tiene que estar bautizado con la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿ok? Del Espíritu Santo. No podremos enfrentar ni el sellamiento, ni la marca de la bestia, ni la persecución, ni ninguna de las plagas. No podemos enfrentar absolutamente nada si nosotros no estamos bautizados con el Espíritu Santo. Si tú y yo no tenemos la lluvia temprana, no vamos a poder entrar a las últimas crisis que vendrán sobre esta tierra. Simplemente no, como las 5 vírgenes que tenían la palabra pero no tenían el aceite. Pero solamente aquellos que hayan experimentado la lluvia temprana podrán recibir la lluvia tardía y estarán listos. Por lo tanto, todos los cuadros de aquí en adelante que yo comience a predicar, los eventos, cuando yo predique de la marca de la bestia, cuando yo predique de las plagas, cuando yo predique, ¿verdad?, del sellamiento de los 144,000, de todos esos temas, mis hermanos, quiero que sepan que todo será en el contexto y no voy a dejar de mencionarlo, que debemos de estar bautizados con la lluvia temprana y la lluvia tardía del Espíritu Santo. ¿Dicen amén, hermanos? Muy bien. Si ustedes pues quieren, nos acompañan en la madrugada, 5 de la mañana, hora de California, para poder orar, buscando el derramamiento del Espíritu Santo y preparándonos para la segunda venida de Cristo Jesús. Acompáñenos en esa línea telefónica, por favor, para que ustedes y yo podamos continuar preparándonos. El número de teléfono, una vez más, es 1-425-650-1654, código 801-622. Les saluda el pastor Carlos Acosta, pastor de la iglesia Emmanuel Anaheim y La Habra, la iglesia adventista de La Habra, aquí en el sureste de California. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te agradezco, Padre, por el estudio de tu palabra. Señor, gracias por este hermoso tema, el tema de la lluvia temprana y el tema de la lluvia tardía de tu Espíritu Santo. Oh Dios, estamos, Señor, en el tiempo de la lluvia temprana, pero también se aproxima, Señor, la lluvia tardía, el último bautismo poderoso que vendrá sobre la tierra. Ayúdanos a estar listos, preparados, juntamente con nuestras familias, para poder, juntos, Señor, como las vírgenes, en medio de las tinieblas, brillar, Señor, y ser guiados por ti, por el Espíritu de Dios, para enfrentar las crisis finales. Mañana veremos eso, Padre eterno, pero pido tu bendición y tu descanso y el bautismo de tu Espíritu para todos aquellos que nos acompañan esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Gracias a todos los amigos de TV Tu Mundo, a los amigos de Radio Milenio, a los amigos de MGM Studios de allá de Puerto Rico. Gracias a Radio Adventista Los Ángeles. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esta noche me despido aquí, el pastor Carlos Acosta. Muy buenas noches para cada uno.
de ustedes.